Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 2 de febrero del 2025. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos. Y bienvenidos a su programa, donde estaremos tratando, como es costumbre, lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre la situación de Estados Unidos. Ya asumió Trump y ya comienzan una serie de medidas represivas, antipopulares que está realizando. Hablaremos sobre esto. Luego veremos la situación de Palestina, bueno, donde hay varios hechos al respecto, pero continúan las agresiones sionistas, en este caso ya contra Cisjordania. Profundizaremos más adelante este tema. A nivel nacional, fue muy importante el cabildo que convocó la Federación Tupac Katari de Campesinos de la ciudad del Departamento de La Paz. Y bueno, fue muy importante una participación de muchas organizaciones. Y bueno, estaremos comentando y viendo un poco algunos videos de las intervenciones en este importante evento, además de hablar un poco sobre las perspectivas que abre. Bueno, luego hablaremos un poco sobre la situación de la Federación de Mineros. Se ha postergado una vez más el Congreso, pero hay un movimiento importante de varias organizaciones de base de los distintos sindicatos mineros que exigen de una vez que se realice este Congreso, ¿no? Después de 11 años con la misma dirigencia. Y después hablaremos y profundizaremos un poco más la situación bueno, de los bosques de Bolivia, del CERNAP y cómo está esta situación de corrupción de la que hablamos en anteriores programas, pero bueno, fueron saliendo más hechos. Entonces, como verán, es un programa bastante completo con temas muy importantes y bueno, de esta forma comenzamos. Entonces, bueno, hablemos de la situación de Estados Unidos y bueno, Trump que ya asumió como presidente, ¿no? Coméntanos, Miguel, por favor. Así es. Bueno, hay muchas cuestiones que están pasando con Estados Unidos, que está en una profunda crisis política. Bueno, Trump, ni bien supo empezó ese decreto contra el pueblo trabajador, contra desocupados. Voy a mencionar solamente algunos. Bueno, hay uno, por ejemplo, que eh, quitó la atención médica a gente sin trabajo, que según una ley, si tenían algún problema, podían ir a un hospital, y él lo ordenó quitar. Pero después tuvo que anular el decreto porque hubo protestas del mismo Congreso, incluyendo diputados republicanos, porque es una barbaridad, porque tampoco quieren una atención pública, atención médica eficiente. Bueno, esa es una de las cosas. Eh, pero ahora lo que queremos centrar es un poco en esta idea de Trump que dijo que va a expulsar
a 1 millón de inmigrantes ilegales, dice él, por año. Y acá viene el tema de Estados Unidos y sus conflictos. En Estados Unidos hay 11 millones de inmigrantes ilegales. ¿Qué quiere decir ilegales? Quiere decir que entraron por la frontera con México, fundamentalmente, pero creo que todos, eh, por caminos que no están muy controlados y se meten, y la mayoría de ellos son trabajadores, incluso muy humildes, trabajadores en empresas privadas, que les pagan muy poco, aprovechan justamente que no tienen documentos, ni derechos laborales, ni nada, ni organización, y obviamente los explotan. Hay una empresa que produce almendras, una de las principales del mundo de producción de almendras, eh, que ya declaró que no se puede retirar, que tiene 12.000 empleados informales, no informales, migrantes informales, de sus 24.000 empleados. Como digo, la principal productora de almendras de Estados Unidos y del mundo. Y le dijo a Trump, no se puede echar a esa gente, porque claro, es el negocio de ellos. Este, en fin, hay todo tipo de líos con las cosas que afirma Trump, eh, por la crisis que tiene Estados Unidos, ¿no? El objetivo de Trump con esto es justamente por la crisis decirle a la población norteamericana en general, decirle, bueno, estos que están entrando, bueno, lo dijo además, la mayoría son delincuentes, son ladrones, están estafando, están asaltando, hay que echarlos. Está hablando de 11 millones de personas, ¿no? No es un detalle, es que el 99% son trabajadores y su familia, ¿no? Este, como digo, bajísimos sueldos, sin derechos. Bueno, otra reacción a esto que dijo Trump es que el Estado de California, las autoridades del Estado de California, que son demócratas, están amenazando con romper con Estados Unidos, es decir, de retirarse de Estados Unidos. Uno de ellos, una autoridad dijo, y podríamos unirnos a México. Bueno, California no es cualquier cosa, es el principal estado norteamericano, es el más importante, más productor. Eh, ¿Y por qué lo dijo? ¿O por qué lo dice? Porque obviamente muchos empresarios de California viven, es decir, ganan de la explotación de los inmigrantes, de los trabajadores inmigrantes. Hay de muchos países, de Centroamérica sobre todo y de México, pero también de Cuba, de Haití, de un montón de lugares. Y por supuesto, creo que casi todos conocemos a algún boliviano o boliviana que está ya, a veces habiendo ya, eh, teniendo legalidad, digamos, y otras veces entró informalmente y ahí se quedó. Porque también hay gente que fue legalmente, como tú, digamos, no los que entraron por la frontera, sino gente que fue como turista, pero que se quedó a vivir. Personalmente yo conozco una familia completa que se quedó a vivir, trabajando, pero claro, no tienen derecho a quedarse. Entonces, una política hipócrita del imperialismo norteamericano, hay que aclarar que los gobiernos anteriores, todos expulsaron centenares de miles y incluyendo el gobierno, por ejemplo, de Obama,
que fue el que más echó, más de 2 millones, en 4 años, 1.800.000 en 4 años. También Biden echó un montón, pero en general no hacían mucha bulla con eso. Y ahora Trump dice que va a echar, como digo, 1 millón por año, pero tiene todo tipo de dificultades, justamente porque son parte de la economía norteamericana, por más que sean ilegales. ¿Y por qué son ilegales? Bueno, como digo, muchos entran legalmente en el sentido de como turistas, logran entrar y después se quedan. Pero las empresas ganan con eso, es decir, es parte de la economía norteamericana. No le dan derecho, no lo reconocen, no pueden quedarse, pero trabajan, viven de su trabajo. Entonces, esto es una ofensiva contra los trabajadores. Eh, bueno, hizo también en este teatro que hace Trump muchas veces, expulsó ya una cantidad, pero una cantidad baja, no tiene que ver con el millón que dijo, centenares que mandó a Brasil, y en muchos casos los mandó amarrados, por 1 o 2 días amarrados, que no podían ir al baño, una cosa totalmente torturante. Y bueno, así los mandó a Brasil. El propio Lula tuvo que decir, no, esto no es parte de nuestro acuerdo, puede mandar ilegales a Brasil, claro, si son ilegales brasileños, pero tiene que mandarlos de otra forma. Bueno, también Colombia tuvo conflictos. Bueno, esto en relación a los migrantes. En relación a otras cosas que planteó, por ejemplo, está amenazando con invadir Panamá, porque el canal de Panamá era una época, era de Estados Unidos, y hace ya décadas fue entregado a Panamá, hubo un acuerdo, bueno. Y ahora dice que se están metiendo los chinos con el canal de Panamá. Entonces quiere, no, vamos a controlar nosotros el canal de Panamá. Amenaza con invadir Panamá. Bueno, eh, no sé si saben, es el canal que une el Pacífico con el Atlántico. Entonces, para el tráfico internacional es bastante importante, porque si no, un barco que quiere ir tiene que pasar por el extremo sur de América, ¿no? Bueno, esta es la situación, algunos de los hechos. Obviamente, esto genera repudio internacional de muchas, incluso de gobiernos, eh, de, en primer lugar, el de Panamá, por ejemplo. Como dije, Lula también reprochó, criticó, el de Colombia, por las deportaciones. Bueno, ese inicio del gobierno de Trump, que se augura muchos, en un momento de crisis, de que Estados Unidos está bajando su situación económica, está empeorando la situación sobre todo de los trabajadores, le está quitando derechos a los trabajadores. Eh, bueno, está haciendo una serie de amenazas que después hay que ver cuál puede cumplir o no. Porque evidentemente va a haber una resistencia, como ya hubo. Acordémonos que Trump eh, prácticamente casi cae del gobierno, aunque hubo elecciones y todo, pero hubo una movilización nacional enorme porque habían asesinado a un africano, salieron hace 4 años atrás, ¿no? Y ahora Trump ganó por la crisis norteamericana y por la crisis del Biden, que bajó muchísimo los votos demócratas. Entonces los republicanos que no sacaron muchos más votos que antes, pero mantuvieron y entonces lograron ganar. Ahora, ¿qué pasará de aquí en adelante? Bueno, veremos. Eh, Todo hace pensar que la lucha de clase va a aumentar en Estados Unidos, la resistencia.
a Trump, ya hubo algunas manifestaciones de mujeres, algunas cosas que empezaron, recién asume Trump, ¿no es cierto? Hace un par de semanas. Y, y bueno, veremos, pero es un tema obviamente mundial por la importancia de Estados Unidos. También Trump plantea, habla de limitar o de impedir la importación de China, pero es hasta ridículo a veces porque su principal aliado, que es el multimillonario, uno de los más ricos del mundo, Musk, tiene su principal empresa en China, como tienen muchas empresas norteamericanas. Y es la más grande fabricante de autos eléctricos. Entonces, uno de los que exporta a Canadá y a Estados Unidos es el Musk, el amigo de Trump. Entonces uno dice, bueno, de verdad no va a impedir que Musk siga importando. Eh, es decir, hay confusiones y, por supuesto, muchas declaraciones públicas de Trump son mentiras, dice cosas para quedar bien o tratar de quedar bien con sus bases, generar confusión. En el tema de los migrantes, por ejemplo, le hace creer a la gente que los problemas económicos de Estados Unidos son por culpa de los migrantes. Bueno, así, y también en algunos casos le habla de las importaciones ilegales, bueno, pero esto muestra la crisis norteamericana, no hay un plan, a pesar de que Trump tiene ahora mayoría de diputados, de senadores y, digamos, en teoría podría hacer bastantes cosas que quiere, pero aún así tiene contradicciones incluso en su propio partido. Ahora sí puso una ley que autoriza la expulsión de inmigrantes acusados. Esa ley logró el apoyo del Congreso, acusados de robo, acusados, no condenados. Eso quiere decir que cualquiera va a acusar a un migrante de decir, no, este me robó no sé qué cosa, y sin demostrar nada, lo pueden echar del país. Bueno, estos son los mecanismos que le está creando. Veremos, como dije, no empezó ahora la expulsión de inmigrantes, migrantes ilegales o migrantes. Empezó hace mucho, pero también hace mucho, hace 30 o 40 años que Estados Unidos recibe migrantes para tener mano de obra barata. Así como también, de la misma forma, las empresas norteamericanas invierten en otros países, en México, por ejemplo, y en China, y en otros muchos países, también para tener mano de obra barata, porque las cosas que fabrican en China, el sueldo en China es 10 veces más bajo, 8 veces más bajo que en Estados Unidos, entonces les conviene fabricarlas en China. Bueno, esto es todo el lío de capitalismo y, por supuesto, desde Latinoamérica hay que denunciar a Trump, hay que denunciar sus planes de expulsión de migrantes, tenemos que denunciar, y también su política hacia Israel, que él también la disfrazó, la guerra de Palestina, que ahora lo tocaremos en el segundo punto, de Palestina. Entonces, la campaña contra Trump es una campaña internacional, denunciando el peligro que es y solidarizándonos con los movimientos que en los mismos Estados Unidos lo van a enfrentar. Tanto los derechos de la mujer, los derechos de los trabajadores, que Trump quiera afectar a todos, pero como digo, recién empieza. Eso quería. Muchas gracias, Miguel. No, sí, muy importante todo lo que señalas, todo, bueno, en general todo lo que está haciendo Trump ahora al iniciar su mandato, ¿no?
quería ampliar un poco lo que señalabas. Ahí lo tenemos a Trump. Estas gorritas, ¿no? Bueno, a partir de justamente todo este tema de aranceles, aranceles, aranceles a todos, fueron a las tiendas de Trump, de su Torre Trump, etcétera, algunas personas a ver si estas gorritas de Make America Great Again, su lema, dónde estaban hechas, ¿no? Deberían estar hechas en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, no, están hechas en China, ¿no? Entonces el Claro, gorrito de Trump, para lo que obviamente. venden al público, está hecho en China, ¿no? Entonces, bueno, eso muestra, claro, lo que tú dices, ¿no? Las grandes dificultades para aplicar su política y, bueno, toda la hipocresía y, bueno, que al final en gran medida es un discurso, ¿no? Lo que está manejando, una cuestión propagandística, ¿no? Ahí lo tenemos también lo que decías, ¿no? Elon Musk con un saludo nazi. Lo que me parece más preocupante de todo este tema y de los discursos, de las deportaciones de personas encadenadas, etcétera, y me parece que, bueno, tiene que ver también con lo que se ha visto acá más cerca con Milei, y es toda esta normalización de, bueno, de estos discursos fascistas, ¿no? Y de Claro, deshumanización de las personas, ¿no? Entonces realmente es terrible esa situación. Obviamente todavía no están aplicando una política de ese tipo, ¿no? Y bueno, ahí lo que tenemos a nivel internacional, que en un momento hablaremos de eso, pero fue ese genocidio de Palestina, que ya muestra, digamos, qué puede hacer el imperialismo y, bueno, cuánto valora la vida, cuánto valora la humanidad y su capacidad de asesinar brutalmente, o sea, con métodos muy similares a los nazis, ¿no? Entonces, el hecho de que bueno, hay que alertar para que no se normalice en esto, ¿no? Una consigna, bueno, ayer hubo movilizaciones en Argentina contra bueno, los dichos también de Milei, igual de un tono de persecución, de asesinato prácticamente, ¿no? Zurdos los iremos a buscar, ¿no? Entonces, bueno, una consigna es eso, ¿no? No permitir que esto se normalice, no permitir que los fascistas pierdan la vergüenza, ¿no? O sea, realmente tiene que ser algo que no sea normal, que la sociedad realmente lo juzgue como malo. Tenemos que pelear para eso, ¿no? O sea, no se le tiene que dar un espacio de respiro a estos discursos fascistas que vienen de Musk, de Trump, de Milei y varios otros, ¿no? Bolsonaro, bueno, acá en Bolivia tenemos varios postulantes a eso bueno, en Europa, ¿no? Eh, bueno, varios, ¿no? Entonces me parece importante eso, ¿no? Que si realmente tiene que haber cerrar filas en contra de todos estos discursos fascistas para impedir que esto se vaya convirtiendo en algo real, ¿no? Ya nos ha mostrado de lo que son capaces en Palestina, en Gaza, y bueno, ahora hablamos de eso, ¿no? Pero también se demostró que también pueden ser derrotados, ¿no? Entonces, es esa la línea, ¿no? O sea, tenemos que pelear y apostar a la movilización, tanto del pueblo estadounidense, de la juventud, de las mujeres, de los activistas y de los trabajadores, que cada vez igual se están organizando más en sindicatos para luchar por sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, esa es la salida frente a Trump y frente a todas estas expresiones, bueno, de tipos fascistas, pero que todavía no logran imponer un Estado, una política global fascista, ¿no? Entonces tenemos que impedir esto con la movilización y la unidad, ¿no? De los distintos, bueno, a nivel internacional, ¿no? De las distintas agrupaciones de izquierda en esta lucha contra estas nuevas expresiones de lo que ya vimos el siglo pasado con el nazifascismo, ¿no? Bueno, eso quería ampliar, Miguel. Y bueno, pasemos a hablar de Palestina, ¿no? sí. Eh, bueno, en Palestina está en aplicación, supuestamente, bueno, el cese del fuego en Gaza. Israel anunció que mañana no van a ir a la reunión para el segundo punto del cese del fuego, que empezaría mañana en Qatar, que es un estado árabe que es mediador. No explican por qué, no van a ir, dicen. Lo postergaron porque no. Y Netanyahu está viajando a hablar con Trump en Estados Unidos.
Bueno, Trump en su campaña electoral, como ya lo hemos dicho en otro programa, dijo que él era el que había logrado el cese del fuego en Gaza. Eh, obviamente, bueno, era para hacer buena campaña electoral y lograr votos de lo que repudiaban los demócratas por apoyar a Israel. Bueno, el cese del fuego en realidad fue un proceso logrado después de una lucha de 15 meses heroica del pueblo de resistencia de Palestina y la solidaridad mundial, que es gigante, que ha logrado hasta que tribunales internacionales condenen a Netanyahu. Es decir, es muy grande la solidaridad mundial popular, fundamentalmente. Gran parte de los estados, no, la mayoría, y sobre todo, por supuesto, los europeos de la OTAN y Estados Unidos, pero algunos así hacen declaraciones diciendo, bueno, nosotros, por ejemplo, Gran Bretaña, después del gobierno de los laboristas, dijo, bueno, dejamos de mandar armas, no es verdad, pero mandan menos, Netanyahu lo criticó por mandarle menos armas. Bueno, en fin, eso creó todo un lío para el mismo régimen sionista, y además que ellos pensaban en unos pocos meses controlar Gaza, pero no lograron controlar Gaza. Y en la misma Israel hubo reclamos para el cese del fuego. Bueno, se da el cese del fuego, ya hubo intercambio de rehenes, salieron más de 200 prisioneros palestinos, y en esta semana, bueno, se completaría la liberación de 33 rehenes, llamados rehenes, así le llama Israel, que son prisioneros de Israel dentro de Gaza. Porque el punto uno de ese fuego es intercambio. El punto dos es la total retirada de Israel de Gaza. Pero eso Israel está dando vueltas para ver, pues se retiró de algunas partes. Bueno, y ahora Trump saca una declaración diciendo que está gestionando con Jordania y con Egipto que vayan a vivir ahí 1,5 millones de palestinos. Es decir, lo quiere echar, lo mismo que quiere hacer Israel. Ya hubo varios países árabes que se pronunciaron en contra, de que no es posible eso. A pesar de que los países árabes, la mayoría de los gobiernos, por supuesto, empezando por Egipto, son cómplices de alguna manera, es decir, no dieron una solidaridad real a los palestinos en ningún momento, pero claro, en sus poblaciones hay un repudio gigante a Israel. Entonces, bueno, mientras tanto, lo que ocurrió esta semana, que hay un videíto, no sé si se puede pasar, Beto, es el ingreso, la vuelta de los palestinos ahí está, esa es la foto, pero bueno, el video. يلا امشوا معانا عفلسطين عفلسطين ودرب الأقصى نادانا متى راجعين متى راجعين يلا امشوا معانا عفلسطين عفلسطين ودرب الأقصى نادانا متى راجعين متى راجعين ولا صفقة قرن ولا ترامب ولا نتنياهو سالول ولو نفونا شرق وغرب بغير العودة ما في حلول لما بعنا رباها لفلسطين وما فوضنا ثراها للمنبطحين
Bueno, lo que se muestra ahí es claramente, es una marcha de palestinos, es emocionante si uno entiende el contenido, ¿no? Están caminando al lado del mar, van caminando muchos kilómetros para volver a sus casas. En muchos casos sus casas están destruidas, pero ellas quieren vivir en la zona donde vivían, bueno, tratarán de reconstruirla, de arreglarlas. Pese a lo que dijo Trump, los palestinos están volviendo al norte de Gaza, que es donde lo había echado en muchos casos Israel. Y el otro video que sería bueno mostrar es un dirigente palestino que está agradeciendo la solidaridad internacional. En primer lugar, desde España, que le mandaron ayuda, incluso alimentos, agua, no, es que no tienen a veces. Pero además la solidaridad internacional exigiendo que... entonces no sé si se puede pasar, Beto, غزة منطقة مخيم في جباليا بعد 477 يوم من الحرب المسعورة، حرب الإبادة الجماعية التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، حيث قام بتدمير كافة المباني والبنية التحتية. وهنا كما ترون هذه المباني آلاف الضحايا وآلاف جثث الضحايا ما زالت تحت أنقاض تلك المباني التي دمرتها آلة الحرب الصهيو أمريكية في حرب إبادة جماعية تستهدف النيل من صمود أبناء شعبنا وتستهدف إبادة شعبنا بشكل كامل. ومن هنا نتوجه بالتحية والتقدير إلى رفاقنا وإلى أصدقائنا الأصبان، وبالتحديد إلى أصدقائنا ورفاقنا في قطاع التعليم لمساندتهم ودعمهم لصمود شعبنا الفلسطيني هنا في قطاع غزة، والعمل على تعزيز صموده من خلال توفير الدعم اللازم له وتنظيم الفعاليات والأنشطة لوقف هذا العدوان، لوقف هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية. نتوجه إليهم جميعا من أجل العمل على إعادة بناء ما دمره الاحتلال من قطاع تعليم، حيث هنا تم انهيار كامل للمنظومة التعليمية في قطاع غزة، وأيضا انهيار كامل للمنظومة الصحية هنا في قطاع غزة. نتوجه إليهم مرة أخرى بالتحية والتقدير، ونأمل منهم مزيد من الدعم والمناصرة من أجل حق الشعب الفلسطيني في حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية الحرة. رفاقكم في اتحاد اللجان العمالية المستقل لقطاع غزة فلسطين. Bueno, este video es de un dirigente palestino que está coordinando la llegada de ayuda, es un dirigente sindical, no es de Hamas, está coordinando la llegada de ayuda desde el exterior y agradeciéndola. Y claro, está mostrando lo que está pasando en el norte de Gaza, gran parte de ciudades enteras destruidas, ¿no? Eso, bueno, y por supuesto lo que plantea es mantener la solidaridad internacional, las exigencias. Y bueno, en eso por supuesto coincidimos totalmente, es decir, creemos que hay que mantener esta solidaridad, que ese alto el fuego fue un triunfo relativo del pueblo palestino, obligar a Israel a abandonar por lo menos algunos lugares de Gaza y cesar bombardeos por un tiempo, pero se corre el riesgo obviamente de que Israel continúe, pero además Israel sigue ocupando el conjunto de lo que era la Palestina histórica y además ahora está atacando a Gaza. Como digo, hay ataques en Gaza, han matado 80 personas en estos días con bombardeos. Cisjordania. En Jenin se llama, es un pueblo. En Gaza no, perdón, en Cisjordania. Gaza no está atacando Cisjordania, que es el otro territorio palestino, que hay 3 millones de palestinos. En Gaza hay 2.300.000. Israel está atacando ahora Cisjordania, aprovechando que el norte de Cisjordania. Claro, ahí no, supuestamente no hay cese del fuego. Y bueno, ahí también los palestinos están resistiendo, están intentando organizarse para resistir este nuevo ataque de Israel. Además, como ya lo dijimos en otros programas, Israel ha atacado
el Líbano, ha atacado el sur de Siria, ha bombardeado distintos lugares de Siria. Es decir, la guerra no está solucionada para nada con este cese del fuego. Eso independientemente de que sea lo que vimos al principio, la marcha esa de palestinos, un triunfo para los palestinos que dicen, bueno, por lo menos no nos bombardean y podemos volver al lugar donde vivíamos. Pero claro, es muy limitado, obviamente. Por eso el tema de la campaña mundial de solidaridad tiene que mantenerse, eh, exigiendo, bueno, en primer lugar, la retirada total de Gaza, la retirada de Cisjordania, que es el otro territorio invadido, y el cese de ataque a los países, tanto al Líbano como a Siria, ¿no? Entonces, esta solidaridad se mantiene y obviamente el objetivo histórico de los palestinos y que es terminar con el Estado sionista de Israel. Esto no, obviamente no es sencillo, pero es la lucha general del pueblo palestino desde hace 80 años y tiene que mantenerse. Por eso la consigna esa Palestina libre del río hasta el mar, que es por recuperar los territorios históricos. Porque todos los palestinos que viven en Gaza y Cisjordania, no todos, pero el 70-80% son de familias que vivían antes en otros lugares de la Palestina ocupada por Israel. Entonces, bueno, eso quería señalar y obviamente aquí en Bolivia mantenemos la campaña de solidaridad. Muchas gracias, Miguel. No, bueno, centralmente lo que dices, ¿no? Una cosa que quería añadir era que si bien, digamos, Israel se excusaba en el 7 de octubre en la operación Al-Aqsa, que bueno, fue una acción de resistencia que logró asestarle un golpe muy fuerte a Israel, y bueno, bajo esa lógica, en base a eso, justificaron sus ataques contra Gaza, ¿no? En el caso de Cisjordania no tiene justificación alguna Israel, ¿no? Claro, Lo que está haciendo contra Cisjordania, básicamente, bueno, tenemos que verlo por dos lados. Uno es continuación de lo que estaban haciendo antes en Gaza por los métodos, la destrucción de viviendas, el asesinato impune de personas, pero por el otro lado, justamente al no tener ningún justificativo para hacerlo, ninguna excusa, o sea, si bien nosotros no reconocemos ninguna justificación a lo que hizo antes, pero esa es la excusa con la que se mostraron ante el mundo, ¿no? Para hacer lo que están haciendo en Cisjordania, no tienen ningún argumento, ninguna excusa, y realmente muestra cómo Israel se comporta normalmente, ¿no? O sea, asesinando, bueno, como ya abrieron, digamos, todo ese fenómeno de poder asesinar tan impunemente y con el apoyo de las principales potencias del mundo, centralmente Europa y Estados Unidos, bueno, continúan haciéndolo, ¿no? Ahora en Cisjordania. Y realmente es terrible, ¿no? Porque, bueno, el lugar donde más están atacando es Jenin, pero también están pasando a atacar a otras ciudades de Cisjordania. Entonces, bueno, lo que tenemos realmente es una política de exterminio contra la población palestina y que, bueno, como hemos visto en el caso de Gaza, los gobiernos del mundo prácticamente están callados, salvo algunas excepciones. Y son los pueblos del mundo, la juventud, los trabajadores, los que se movilizan y los que han permitido que haya esta derrota de Israel en el caso de Gaza. Bueno, una derrota parcial, obviamente, pero una derrota al fin, porque no lograron su cometido de quedarse ahí. Entonces es necesario mantener la solidaridad, las medidas de movilización y la solidaridad internacional, ¿no? Desde esa perspectiva, igual acá en Bolivia, continuamos con las distintas actividades. Se están preparando nuevas actividades que vamos a realizar en la ciudad de La Paz. Los compañeros de Sucre y de Santa Cruz también están preparando nuevas actividades. Y en Cochabamba se están manteniendo las vigilias, tanto en la universidad como en la plaza principal de Cochabamba, ¿no? Entonces, bueno, en Bolivia sigue la solidaridad, a nivel internacional sigue la solidaridad con el pueblo palestino. Y bueno, tenemos que seguir y estar atentos y volver a salir con toda la fuerza cuando bueno, Israel avance más y haga algunas atrocidades nuevas, ¿no? Lastimosamente
Esa es la política de Israel y mientras Israel continúe en su ocupación en Palestina y sigue existiendo ese estado gendarme, ese estado que prácticamente es una base militar estadounidense en la región, lastimosamente se puede considerar que no habrá paz, ¿no? Entonces las salidas por la destrucción de esta entidad, de este engendro asesino que es Israel, y por una Palestina laica, democrática y no racista, una Palestina libre desde el río hasta el mar. Bueno, pasemos al tema nacional. Bueno, vamos a hablar del cabildo que hubo. Em, Veamos un poco las imágenes, ¿no? De este cabildo y después podemos comentar un poco más, ¿no? Pero bueno, para contextualizar, la Federación Departamental de Campesinos, única de campesinos del Departamento de La Paz, Tupac Katari, realizó un cabildo donde participaron las 20 provincias, además de la participación de otras organizaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos videos de esto. Tenemos el video de un compañero representante de alguna de las provincias. Vamos a escucharlo. Hermanos, hoy por hoy nuestras organizaciones sindicales está descuartizado, hermanos, está descuartizado como Tupac Katari, y por lo cual debemos rescatar de estos invasores traidores gobiernos que nosotros mismos hemos llevado al poder. Pero hoy por hoy nos pagan con las cárceles, con las detenciones, e incluso nos han querido desalojar de nuestra sede al hermano David. Eso no lo vamos a permitir, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? No vamos a permitir, hermanos. Para lo cual, hermanos, como Federación de la provincia de Arecaja, hermanos, queremos también ser orgánicos, y nosotros, hermanos, siempre vamos a respetar lo orgánico. Nosotros en un congreso departamental hemos elegido a nuestro líder departamental, hermano David Mamani Quispe, como ejecutivo departamental. Pero sí lo vamos a respetar y siempre estaremos alineados a la Federación Departamental de Hermanos y Hermanas. También quiero mencionar, hermanos, en el análisis político sindical, hermanos, en la subida de precios de los recursos naturales, hermanos. Hoy por hoy hemos visto que los recursos naturales, hermanos, está sin control, hermanos. Hermanos, vemos en las fronteras el gas, el diésel, se está desangrando, hermanos, hacia Chile, Argentina, Perú. Pero ¿qué debe hacer el gobierno? El gobierno debe controlar las fronteras para el contrabando, para que el contrabando no siga, hermanos. A causa de esos contrabandos, hermanos, el país, los recursos naturales como el diésel, gasolina, ha subido de precios, hermanos. Pero, hermanos, no nos vamos a callar. No nos vamos a callar porque estamos, hermanos, aquí presentes. Como provincia de Arecaja, somos vanguardia de nuestra provincia. Vivimos en las alturas, somos sector andino, y como sector andino vamos a siempre estar de pie, hermanos. En la canasta familiar, hermanos, nuestros hermanos mismos de los campos, está aquí en la ciudad del Alto. ¿Cuántos de nuestros hermanos sufren la alza de precios, hermanos? Y eso no debemos permitir, hermanos. Ya es hora de parar, que el gobierno controle las fronteras. Se está yendo de contrabando arroz, azúcar y otros productos. Pero, hermanos,
no hay autoridad en las fronteras, hermanos. No hay quien ponga orden. Por eso hoy, hermanos, hemos venido a pronunciarnos a este cabildo abierto, que ya no vamos a permitir más. Si el gobierno no tiene capacidad de gobernar, hermanos, que dé un paso al costado, hermanos. No podemos permitir que un gobierno que nos mate de hambre, hermanos. No podemos permitir un gobierno que desangre a su pueblo, que un gobierno persiga a nuestros líderes sindicales, hermanos, porque ellos son unos malos agradecidos que nosotros hemos llevado a la silla presidencial y así nos pagan, hermanos. Y para eso hay que hacer un pacto de unidad, hermanos. Hermano ejecutivo departamental, hermanos líderes provinciales, departamentales, hay que hacer un pacto de unidad a nivel departamental y a nivel nacional, hermanos. Y así nomás vamos a poder triunfar y salir adelante, hermanos, y doblar el brazo a este gobierno. Bueno, ahí teníamos las palabras de un compañero de la provincia de Larecaja. También vamos a ver algunas palabras del compañero Jaime Solares. Bueno, ahí vamos a ver las palabras de Jaime Solares, miembro del Partido de los Trabajadores, a quien también le invitaron a participar en este evento, y también como Partido de los Trabajadores estuvimos presentes, ¿no? La unidad, porque sin unidad nos va a quebrar el enemigo del frente cuantas veces ellos quieran. Pero si hay unidad, nos vamos a poner, compañeros, porque somos la mayoría. Y por eso mi compañero David ya en muchos encuentros han dividido a los sindicatos, han dividido a los hermanos del campo, han dividido en las universidades, han dividido, miren, en La Paz, ¿qué es esto? 4 juntas vecinales, 3 comités cívicos. Yo me pregunto, compañeros, esos dirigentes que se venden al gobierno ni siquiera consiguen algo positivo para sus compañeros. Solamente son unos buscapegas, solamente unos prebendalistas. Claro, el gobierno se alegra porque están... Miren el sinvergüenza de Guarachi, que yo dijera que todavía Basarás tiene más dignidad que él. Mira la punta de tu pascatari, este sinvergüenza. Compañeros, entonces ustedes tienen que ver, compañeros, por favor, la unidad en base a una línea. Más de 170.000 maestros urbanos y rurales. Más de 30.000 médicos que también este último marcharon por su jubilación. Pero ¿dónde va a ir toda esa gente de aquí a un tiempo? Jóvenes ustedes que están estudiando, ¿habrá trabajo? Cuidado que mañana estemos jodidos si es que hoy no luchamos, si hoy no nos organizamos bajo una disciplina sindical, bajo una disciplina de la conciencia revolucionaria. Compañeros que están casi con mi edad, transmitan a los jóvenes que por favor no traicionen a la gente de base bajo ningún pretexto. Compañeros, esta dirección sindical que tienen a la cabeza del compañero David va a ser fuerte, siempre que ustedes lo apoyen, pero no simplemente apoyar, sino controlar. Hay que controlar a los dirigentes para que no se tuerzan por el camino de la maldad. A la UPEA, ¿dónde están más de los demás 40.000 universitarios? ¿Qué hace esa gente joven? Yo los convoco, compañeros, a apoyar esta organización grande, Tupac Katari. Y ojalá mañana haya un gobierno que le diga al pueblo boliviano, vamos a implantar
una ley fuerte contra el problema de la corrupción. Y esa ley fuerte será cadena perpetua en la cárcel los corruptos, compañeros. ¿Por qué digo esto? Porque los que han robado ayer, han sobornado fiscales y jueces, hoy están libres. Se han vuelto ganaderas, se han vuelto transportistas, se han vuelto grandes cooperativistas. Y el pueblo... No, compañeros. Y quiero advertir una cosa también a aquellos neoliberales que están hablando mal de los sectores sociales y del pueblo. No importa que aquí decir lo siguiente, ¿por qué la cadena perpetua? Porque aquellos sobornan, están poco tiempo en la cárcel, se van a los Estados Unidos o a otro país disfrutando del dinero. ¿Dónde está la plata que le han entregado al Goni? ¿Dónde está la plata que se han llevado cuando la señora Yanine Áñez tiró el golpe? ¿Dónde está ese dinero que sacaron y todo el pueblo vio en coches blindados? Yo me acuerdo de esto, los compañeros ponchos rojos, no me van a dejar mentir. Fueron donde el presidente Evo. ¿Qué le dijeron? Presidente Ramón de la Quintana, ¿cuándo ha marchado con nosotros por un problema social? Díganos, ¿cómo usted va a nombrar a gente que usted ni siquiera lo conoce bien y nosotros peor aún no lo conocemos? Y Evo en su terquedad, en su situación de ser yo, dice a los compañeros ponchos rojos, el presidente sabe lo que hace, compañeros, por favor. Gloriosa como es la Tupac Katari, hago el llamado a todos los sindicatos de Bolivia, a todos los comités cívicos, a todas las juntas vecinales, ya destesemos a los prebendalistas, a aquellos dirigentes traidores, y hagamos una sola voz al llamado de Tupac Katari. El compañero va a hacer un recorrido, yo se lo he sugerido, que haga el recorrido por todos los departamentos, por todas las federaciones, confederaciones, que hable el lenguaje del pueblo. Y cuando eso se pacte, cuando se llegue a eso, entonces vamos a salir con paso de parada a la huelga revolucionaria, al bloqueo revolucionario. Aumentando el pasaje 50 centavos más, ¿va a haber la canasta familiar? ¡No! Hay que decirles que basta de jugar con 24, 48 horas después a trabajar. ¿Qué? Huelga indefinida, la huelga movilizada. Aprendamos de la situación de octubre, cuando Felipe manejó todo el problema de las 20 provincias. Bueno, compañeros, para acabar, aquellos empresarios que están pensando apropiarse de las riquezas naturales, ¡claro! Ahora está penalizado usar dinamita. Y me ha dolido en el alma cuando los compañeros bajaron y quisieron retomar su sede sindical revolucionaria. ¿Cuánta humillación sufrieron? Entonces, compañeros, hay que organizarnos con lealtad, con disciplina, con unidad. Si no hay eso, estamos jodidos. Detrás de los recursos naturales están China, Japón, Estados Unidos, Alemania, toda la comunidad económica europea y también Rusia. Quieren como de lugar el litio, quieren el oro, quieren el cadmio. Hay un metal que ha aparecido que cuesta más de 10 veces que el oro, compañeros. Y acá los compañeros de YPFD saben de lo que estoy hablando, porque ellos son profesionales. Entonces hay que hacer un llamado también a todos los profesionales del país, unirse aquí a la Tupac Katari para pedir fuentes de empleo, fuentes de trabajo. Compañeros, ayúdenme a decir. Ahí teníamos las palabras del compañero Jaime Solares. Bueno, esta reunión, este cabildo que convocó la
Tupac Katari, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Departamento de La Paz. Bueno, fue una reunión muy importante. Hubieron miles de personas reunidas. Tomaron la palabra, duró más de 3 horas este importante evento. Y bueno, al final sacaron resoluciones, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que en este marco actualmente, bueno, uno, está todavía retenida la oficina de esta federación por parte del gobierno. Y además de esto, que el gobierno, bueno, producto del bloqueo de caminos que los compañeros realizaron en diciembre del año pasado, el gobierno ha señalado orden de aprehensión para varios de los compañeros que, bueno, que son parte de esta federación, en particular el compañero David Mamani, que es el principal dirigente actualmente de esta organización, ¿no? Eh, entonces, entre los planteamientos, entre los pedidos de, de reivindicaciones está justamente este tema, el levantamiento de todos los procesos arbitrarios que está cometiendo el gobierno en contra de, de la Federación Tupac Katari, además de que se devuelvan las oficinas de, de esta federación, ¿no? Junto con esto, exigen la solución a los problemas centrales de la economía nacional, el tema del alza de los precios, el tema de la escasez de gasolina, diésel, el caso del campo y sobre todo el altiplano y bueno, en general, todo lo que son las provincias a nivel nacional y también del Departamento de La Paz, esta escasez es mucho más dura que en las mismas ciudades, ¿no? Con largas filas y bueno, días, semanas de espera para poder abastecerse de estos combustibles. Entonces realmente es algo bastante sentido. Bueno, como decíamos, contra el encarecimiento general de todos los precios, el tema de la escasez de los dólares, exigiendo además la renuncia o la destitución de algunos ministros, con los que justamente hubo un enfrentamiento muy fuerte en anteriores movilizaciones y en general por las reivindicaciones de este sector. Le dieron 30 días al gobierno para cumplir con sus demandas y después de los 30 días van a comenzar movilizaciones de la Tupac Katari, ¿no? Aparte de esto, además, los compañeros llaman a conformar la unidad de distintas organizaciones y levantar un pliego de reivindicaciones único que abarque justamente las necesidades de, bueno, de todos, ¿no? De todo el pueblo trabajador, de las distintas organizaciones y los distintos sectores. E incluso los compañeros también plantean la necesidad de construir un nuevo instrumento, ¿no? Entonces es muy importante esta reunión. Bueno, es evidente que la gente de Evo Morales está tratando de ingresar y tener influencia en este sector. Obviamente acá está muy fuerte la oposición al gobierno, muy fuerte la oposición a la derecha, en todas sus vertientes, en todas sus formas, toda la derecha tradicional. Y también hubo varias voces, igual incluso en contra de Evo Morales, ¿no? Sin embargo, bueno, es lógico que pueda haber, que se pueda haber intereses por parte de distintos sectores al tratar de tomar, cooptar o de una u otra forma influir en este importante sector, ¿no? Como Partido de los Trabajadores, nosotros fuimos parte de este evento, pudimos ver las palabras del compañero Solares, pero además nosotros compartimos este llamamiento se que al final estuvo en las resoluciones y que varios de los compañeros tomaron la palabra al respecto, en el tema de la necesidad de la unidad de las distintas organizaciones en defensa de, bueno, de los intereses, las necesidades del pueblo trabajador, de los distintos sectores, etcétera, y por un levantamiento de un pliego único de reivindicaciones para luchar por ese pliego en el marco de, bueno, de la política de ajuste que ya viene hace varios años, que este gobierno de Arce está acentuando y que el próximo gobierno todo apunta a que va a empeorar aún la situación, ¿no? Es importante considerar también la necesidad de un instrumento, una unidad igual, que pueda permitir y que pueda tratar de burlar la proscriptiva ley electoral y que haya una
posibilidad de tener candidaturas del pueblo trabajador, obreras, campesinas, eh, en las próximas elecciones, ¿no? Algo que, bueno, tiene todas las limitantes por parte del gobierno, del Tribunal Supremo Electoral y de todos los partidos del régimen, ¿no? Derechistas y nazistas, ¿no? Entonces, pero de todas formas es importante plantear esa necesidad y luchar por esto, ¿no? Tenemos un video más, es un poco más cortito. En este video sobre todo quisiera que se pueda apreciar la cantidad de compañeros, compañeras que se hicieron presentes en este evento, ¿no? Es también algunas palabras del compañero Solares, pero además se puede apreciar la cantidad de gente que participó en este evento, ¿no? Capacidad para convencer y tienes tu gente que te va a seguir. Y habla con un lenguaje revolucionario, sin arrodillarte a nadie. Hablarles de frente. Y así te van a escuchar. Sí, compañeros, el gobierno ha dividido. El anterior y también los vendepatrias neoliberales han dividido a los sindicatos, han dividido a los hermanos del campo, han dividido en las universidades, han dividido, miren, en La Paz. Carajo, me emputa ver esto. 4 juntas vecinales, 3 comités cívicos. Yo me pregunto, compañeros, esos dirigentes que se venden al gobierno ni siquiera consiguen algo positivo para sus compañeros. Solamente son unos buscapegas, solamente unos prebendalistas. Claro, el gobierno se alegra porque están divididos los compañeros. Miren el sinvergüenza de Guarachi, que yo dijera que todavía Basarás tiene más dignidad que él. Mira punta de tu pascatari este sinvergüenza. Compañeros, tienen que ver. Ahí ya teníamos las mismas palabras de antes. Pero ahí se puede ver las miles y miles de personas, decenas, yo creo que llegaban a más de una decena de miles, ¿no? Realmente era impresionante todo el espacio ocupado, todo el campo y bueno, los distintos oradores y la importancia que se le dio al evento, ¿no? Bueno, entonces estaremos siguiendo de cerca cómo se desarrolla toda esta situación, cuáles serán los siguientes pasos que realizarán los compañeros de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, del Departamento de La Paz. Y como Partido de los Trabajadores llamamos a las distintas organizaciones y a los distintos sectores de trabajadores a ser parte también de esta unidad y de luchar por las reivindicaciones en unidad, ¿no? Por la defensa de la economía popular y en contra de las políticas de ajuste de este bueno, y de lo que venga más adelante, ¿no? Incluso la perspectiva de plantear una propia alternativa, tanto a nivel de elecciones, pero en general, una propia alternativa de política y de soluciones de fondo al país, en una perspectiva de un gobierno de los trabajadores. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a hablar sobre la Federación de Mineros. Vamos a ver un video también al respecto. Eh, deje- Hay que preparar eso. Bueno, pero en general lo que sucede en la Federación de Mineros es de que desde hace mucho tiempo que no hay congresos, la misma situación que se viene viviendo con la Central Obrera Boliviana, y esto, bueno, ha generado un malestar muy grande en el movimiento minero en general, ¿no? En distintas federaciones de distintas minas, distintos campamentos, y de la misma forma en la base, ¿no? En general, porque eh, históricamente la Federación de Mineros fue uno de los centros más importantes de discusión política, sindical en Bolivia, ¿no? Y la base, la columna vertebral de la Central Obrera Boliviana. Entonces, también la crisis de la Central Obrera Boliviana también se refleja en una crisis en la Federación de Mineros en el marco de esta prórroga constante de dirigentes
y la vulneración al derecho a la democracia sindical, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un video de justamente los compañeros que reclaman ante esta situación y exigen la realización del Congreso. Congresales, vamos a dar la bienvenida que va a ser, compañeros, va a dar lectura a nuestro pronunciamiento del prorroguismo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Le vamos a dar la palabra al compañero de OMSA, Freddy Morochi. Bueno, primeramente, muy buenos días a todos los compañeros presentes, compañeros del Distrito Minero de Huanuni, compañeros de Aricaya, compañeros de Encoiza, compañeros de Intizaimi y a todos los compañeros presentes, compañeros de la prensa, muy buenos días. Vamos a dar lectura al pronunciamiento de los sindicatos mineros del departamento de Oruro. Ante el último circular emitido por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, número 00/2025, tras un accidente fortuito del secretario ejecutivo del CEN de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que determinó suspender la realización del 33 Congreso Nacional Minero para el 17 al 24 de marzo del 2025. En una reunión llevada a cabo en la Central Obrera Departamental de Oruro, de secretarios generales y representantes de base de los distritos mineros del departamento de Oruro, reiteran con vehemencia la instalación del Congreso Minero como el único escenario para realizar un balance sobre los problemas políticos, económicos, social y culturales que demandan la clase obrera y el país en su conjunto. Nos dirigimos a todos los distritos mineros asalariados, estatales y privados. Pueblo boliviano, llegó la hora, el momento de recuperar la esencia de la vanguardia de la clase obrera, que hoy está en manos de dirigentes autoprorrogados, que no están a la altura de la presente coyuntura político, económica y social que demanda el país, para dar respuestas claras y concretas que a su vez no cumplan los mandatos y estatutos de nuestros dirigentes que crearon la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Por ello, es hora de instalar el debate, la crítica, autocrítica, determinando resoluciones en el Magno Congreso Minero, que debe dar guía, orientación al nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y las bases, y fortalecer la capacidad de movilizaciones y convocatoria de las bases. Todos con las bases, nada sin las bases. Por lo expuesto, los gloriosos e históricos sindicatos del departamento de Oruro, Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, Sindicato Mixto de Trabajadores Metalúrgicos OMSA, Sindicato Minero Encoiza, Sindicato Minero Aricaya, Sindicato Minero Intizaimi, Sindicato Minero Tiahuanacu, nos declaramos en estado de emergencia, en pie de lucha, repudiamos enérgicamente estos hechos de prorroguismo, por lo que pedimos al Comité Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia instalar el Congreso Nacional Minero en base a la circular número 037/2024, que terminó del 2025. Por tanto, no descartamos asumir otras medidas de presión en coordinación con los dirigentes mineros del país. Es dado en el departamento de Oruro en fecha establecida. Como departamento de Oruro, los compañeros trabajadores de base, basta, compañeros, de este prorroguismo, hacer conocer al departamento, al Estado plurinacional. Se han prorrogado 9 años, compañeros, cuando nuestros estatutos dice solamente 2 años. Pero lamentablemente hemos ido aguantando hasta estas circunstancias. Ahora le voy a decir al compañero Gonzalo, si es que las bases nos rebasan a los dirigentes, nosotros ya no vamos a ser responsables. Basta, compañeros, de mandar cartas. Seguramente como distrito, como departamento de Oruro, estamos haciendo conocer el rechazo, compañeros, a este último circular que ha salido, compañeros. El rechazo rotundo. Nosotros, compañeros, estamos pidiendo los diferentes distritos del departamento de Oruro
que se tiene que llevar el Congreso del 25 al 31. Caso contrario, compañeros, ya no somos responsables. Hay muchos problemas dentro de nuestros distritos, hay muchos problemas a nivel nacional que tenemos que discutir, tenemos que debatir, pero lamentablemente, compañeros, con esta clase de actitudes, los compañeros de base ya están cansados. Hacemos el repudio y rechazamos este circular como departamento de Oruro, compañeros. Con estas palabras, compañeros, ¡que viva el departamento de Oruro! ¡Que viva! ¡Que viva el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Banuni! ¡Que viva! ¡Que viva la Central Obrera Boliviana! ¡Que viva! ¡Que viva la Federación de Mineros! ¡Que viva! ¡Que viva la Central Obrera Departamental! ¡Que viva! Gracias, compañeros. Sindicato Minero de Guanuni, repudiando el último circular que ha mandado la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Por no llevar adelante nuestro 33 Congreso de la Federación de Mineros. Lamentablemente, el prorroguismo de los compañeros quienes están actualmente en el CEN de las... Ya es bastante tiempo, compañeros. 9 años que están en el CEN de la Federación de Mineros. Creo que es bastante tiempo, compañeros. Yo creo que es tiempo de llevar a cabo este Congreso y nosotros, como metalurgistas que somos del departamento de Oruro, vamos a pedir al CEN de la Federación de Mineros que se realice, como estaba establecido en el anterior circular, la 037, que tenía que llevarse a cabo del 25 al 31 de enero del 2025 en la ciudad de Tupiza. Basta, compañeros, de prorroguismo, basta de aguantar esto. Nos están pisoteando a los trabajadores, nos están pisoteando a todos los sindicatos del departamento de Oruro y a nivel nacional. Yo creo que con estas palabras, compañeros del Distrito Minero de Guanuni, compañeros de Aricaya, compañeros de Encoiza, Intizaimi, Tiahuanacu, de todos los sindicatos del departamento de Oruro, es tiempo de cambiar la dirigencia sindical. Muchísimas gracias, compañeros. Secretario General del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Aricaya, en la cual yo creo que está bien claro el pronunciamiento y es muy preocupante, compañeros, ante la suspensión, compañeros, del 33 Congreso Nacional, compañeros. En realidad, compañeros, hay mucho por trabajar, compañeros. La coyuntura actual que estamos pasando en el país, compañeros, es muy triste, compañeros. Por lo tanto, compañeros, el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Aricaya, de igual manera, compañeros, estamos exigiendo a la brevedad posible que se lleve, compañeros, el 33 Congreso, porque realmente, compañeros, ya ha pasado más de 9 años, compañeros, en la cual nosotros queremos el apoyo y respaldo de todo el sector minero, compañeros, del departamento de Oruro. Nada más, gracias. Escrita, televisiva. Nosotros, como Distrito Minero en Coiza, soy el secretario general Elavio Pérez Magne. Bueno, de igual manera rechazamos categóricamente, contundentemente, esta suspensión de la realización del 33 Congreso del Congreso Nacional Minero, en la cual ese es el escenario donde vamos a debatir la coyuntura actual del país, tanto económico, social y político. Pues como mineros tenemos que tener una representación con miras a las elecciones nacionales. Al mismo tiempo tenemos que cambiar al nuevo comité ejecutivo de nuestra gloriosa Federación Nacional de Mineros de Bolivia. Pues entonces nosotros rechazamos una vez más esta suspensión de este Congreso Minero. Entonces nosotros vamos a estar a la espera del pronunciamiento de los demás centros mineros. Importante, y tiene que dar un lineamiento a nivel estructural, a nivel de todo Bolivia, compañeros. Basta de todo este tipo de situaciones, no vamos a soportar. Nosotros, compañero Hilde, secretario general, secretario de Relaciones, y todos los sindicatos, nosotros pido que estemos asistiendo directamente al 25 que han convocado al Congreso del 33, compañeros. Si no se entabla el Congreso, nosotros nos movilizamos desde el día lunes a tomar lo que es nuestro CEN de la Federación Sindical de Trabajadores el día lunes, compañeros. Basta, estamos totalmente molestos como trabajadores y tampoco somos una burla a nivel nacional de nadie, absolutamente nada. Basta con el prorroguismo, compañeros. ¡Que vivan los Trabajadores Unidos de Bolivia! ¡Que viva! Ahí teníamos, bueno, todo este
pronunciamiento de distintas organizaciones, sindicatos de base y Federal del Oruro. Hubo el intento de realizar el Congreso en Tupiza, sin embargo, finalmente no pudieron realizarlo, pero continúa esta presión y esta molestia tan fuerte. Y bueno, se está a la expectativa de que, como dijo la Federación, realicen el Congreso en marzo, ¿no? El actual CEN de la Federación. Entonces, lo importante acá es este rechazo contundente que hay, este prorroguismo constante, tanto en en la Federación de Mineros como también en la COP, ¿no? Entonces, esto es muy importante y, bueno, para nosotros también es muy importante la necesidad de recuperar los sindicatos para que defiendan sus bases y que se pueda detener esta situación de, bueno, como es la Central Obrera Boliviana, ¿no? Con un Huarachi que no defiende nada y no aparece nada cuando hay un problema de los trabajadores, pero cualquier problema que haya con el gobierno de turno, porque no solo es con este gobierno, está en primera línea, ¿no? Como lo estuvo con Evo anteriormente, e incluso con la misma Áñez, ¿no? Que también lo prorrogó. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Para esto tenemos la presencia de una compañera invitada. Bienvenida, compañera. Bueno, vamos a hablar sobre la situación del CERNAP, ¿no? Y vamos a ampliar sobre la situación de corrupción y todo lo que se ha ido viviendo y se sigue viviendo en esta organización. Bueno, es una organización estatal, ¿no? Pero en general, todo lo que sucede con los guardaparques, las instituciones. Y ahí la tenemos, compañera Cuyen. Bienvenida. Noches, compañeras, compañeros. Sí, ahora vamos a hablar nuevamente de un tema que nos atinge mucho y es, como tú decías, el tema del CERNAP, que es el Servicio Nacional de Reserva de Parques Nacionales, ¿no? En Bolivia. Em, es un problema que es bastante complicado lo que está pasando con el CERNAP. Pero para esto primero tenemos que tocar a quién es el órgano que designa a los directores del CERNAP. En este caso, tenemos que escalar un poquito más arriba y nos chocamos con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, ¿no? Que es un brazo operador directo de lo que es el gobierno. Y vamos a remontarnos un poquito más atrás para ver la gravedad de lo que está pasando dentro de este ministerio y por ende dentro de lo que es el CERNAP. A ver, vamos a noviembre del 2020, cuando es designado ministro de esta cartera a Juan Santos Cruz, ex dirigente de la CSUTCB, ¿no? Que tiene que renunciar a su cargo en mayo del 2023. Lo vemos en pantallas ahora, luego de ser prácticamente acorralado por denuncias de cobro de coimas para favorecer a empresas que estaban haciendo su licitación pública. Según la denuncia, este señor cobraba entre el 8 y 10% de comisión del total de los contratos que se hacían, ¿no? Que no estamos hablando de unos cuantos pesos, sino estamos hablando de miles o millones de bolivianos. Esto lo hacía, estos cobros los hacía según denuncia en su despacho, a manera de que le pagaban en efectivo o a través de transferencias de cuentas bancarias que no lo hacían a su nombre, pero que sí lo hacían a través de los famosos palos blancos, ¿no? Se puede detectar que por lo menos hay 30 documentos de compra de bienes, inmuebles y vehículos que están favoreciéndolo a él a través de estos bienes, de estos palos blancos, entre los cuales está su sobrino Johnny Alexander Santos, ¿no? Y es en septiembre del 2024 que recién se presenta una acusación formal en contra de este exministro por este cobro de estas coimas millonarias, ¿no? En realidad, su principal función es poder administrar y poder ver la manera de incluso hacer políticas y planes de manejo integral de los bosques, del medio ambiente, de poder trabajar a favor de la madre tierra, como él mismo lo ha dicho cuando ha sido posesionado. Sin embargo, podemos ver que sus acciones han sido totalmente diferentes. Él estaba encargado más y preocupado más de cobrar coima y enriquecerse desde su cartera que poder favorecer al cuidado de los bosques y todo lo que se relaciona con su cargo, ¿no? Que es un cargo sumamente importante, teniendo en cuenta que
los recursos naturales en Bolivia, nuestros bosques están, muchos animales incluso están en peligro de extinción y nuestras reservas forestales cada vez están más diezmadas. Se registra también que su sobrino, Johnny Alexander Santos, compra 5 propiedades en un solo día. Recordemos que es un palo blanco, ¿no? de este señor. Y también se conoce a Viviana B., no se dice el apellido, que adquiere por orden de este exfuncionario Juan Santos Cruz 5 bienes en solo 3 meses, ¿no? Entonces podemos ver que es una red bien armada de corrupción. Entonces, este señor es destituido y se da paso posteriormente a otro señor, que es el señor, lo vamos a ver también en pantallas, que es el nuevo director, bueno, que en su momento ha sido director bueno, ministro de Medio Ambiente y Aguas, Humberto Alan Lisberger, que ya en octubre, si no me equivoco, del 2024, es denunciado por la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios y Campesinos, el CONTIEPAC, porque él indica en una reunión que tuvo con interculturales que, bueno, les promete la reducción de sanciones por incendios y aplicar una pausa ambiental regionalizada, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que les promete estas sanciones, bueno, reducir estas sanciones en medio de una crisis climática ambiental fuerte que hemos tenido en 2024, con la quema de más de alrededor de 10 millones de hectáreas de bosque, ¿no? Y encima este señor, y se denuncia que es por favores políticos, pide, bueno, promete a los interculturales que se iba a reducir, ¿no? La condena por quema de bosques. Entonces es algo realmente preocupante. Sin embargo, esto tiene una escala mayor cuando, bueno, recordemos que este señor es posesionado en marzo de 2024, y es destituido el 15 de enero, perdón, de este año, del 2025, acusado de enriquecimiento ilícito, ¿no? Se descubre que en sus cuentas bancarias había más de 1 millón de bolivianos depositados de distintas otras cuentas, que además no se podía detectar de dónde habían venido estos depósitos millonarios y que no coincidían con sus ingresos, con los ingresos que él tenía como funcionario público, ¿no? Y aparte se descubre que en esos menos de 9 meses que él ha estado ejerciendo la cartera de ministro, se le adjudican o se adjudica alrededor de 9 casas, ¿no? Entre casas y vehículos. Entonces esto es sumamente preocupante también. Teniendo en cuenta que dentro de su gestión se cometen un montón de irregularidades también, ¿no? Como es el nombramiento del señor Johnson Jiménez, ¿no? Que es nombrado director del CERNAP, porque es el ministerio el que tiene tuición, el ministro el que tiene tuición para nombrar a los directores del CERNAP. El 30 de agosto del 2023 se lo nombra a Johnson Jiménez como director del CERNAP, ¿no? A nivel nacional, director ejecutivo, si no me equivoco. Y recordemos que este señor también es despedido el 16 de enero de este año, es decir, un día después de que es despedido este señor ministro. Lo despiden también a su brazo operativo, Johnson Jiménez, por acusaciones de mal manejo de bienes del Estado, ¿no? Entonces podemos ver que es bien complicado todo lo que está pasando. Pareciera que hubiera una red de malos manejos, una red donde se pagan coimas, una red donde se negocia prácticamente con nuestros recursos naturales. Pero recordemos también que este señor Johnson Jiménez es el que firma la carta de despido de Marcos Susquiano, ¿no? Nuevamente volviendo a Marcos Susquiano, recordemos que es un guardaparques con más de 30 años de trayectoria en defensa de nuestros bosques, de nuestros parques, que además es denunciado u hostigado en realidad por diversas mineras ilegales, por las acciones en defensa que hacía, ¿no? de los parques, y evitaba que estas minerías ilegales puedan seguir operando, puedan empezar a operar en parques y áreas protegidas. Una gran labor la que hace Marcos Susquiano. Sin embargo, es despedido por este señor Johnson Jiménez.
el 31 de enero del año pasado, y a pesar de que Marcos gana un amparo constitucional, hasta ahora y denunciamos también que el CERNAP ha hecho caso omiso a esto y no le ha restituido en sus labores, ¿no? No le ha restituido como director de uno de los parques más importantes que tiene Bolivia. Sin embargo, también tenemos que ver, pasando también en este asunto, que Marcos Susquiano es denunciado también, y esto nos llama la atención, y esto es a la raíz de que se da su despido el 31 de diciembre, a través de lo que él empieza a hacer una denuncia de que existe una red de trata y tráfico de colmillos de jaguares, ¿no? En nuestro territorio, que es orquestado por Néstor, no, se me ha ido el nombre, es un argentino, Néstor, aquí lo tenemos en pantallas. Jorge Bueno, Néstor Noya. exacto, Néstor Noya, no sé, siempre se me va su nombre. Néstor Noya, que él es prácticamente un argentino que tiene una red de tráfico, ¿no? Dentro de nuestro territorio. Lo más complicado de este caso es que, bueno, Marcos Susquiano denuncia esto a este señor y 2 semanas después es despedido por este señor Johnson Jiménez. Pero también lo preocupante de este caso es que este señor que manejaba toda esta red de tráfico de jaguares, que organizaba además tours en nuestro territorio nacional, que ya existen datos que él ya operaba en nuestro territorio desde 1980. O sea, pues, vemos cuánto tiempo ya estaba este señor operando, y en todo ese tiempo realiza por lo menos unas 30 incursiones en nuestro territorio para la caza de jaguares, que hacía cobros millonarios por devastar prácticamente nuestros recursos naturales. El jaguar es un animal que está protegido, y este señor se daba el lujo de introducir a personas que sus principales clientes eran españoles y personas de origen estadounidense, que los ingresaba por Brasil. Y son cuántos años que este señor estaba operando ya, obviamente. Entonces, esto también nos da una idea de cómo se le permitía poder operar en nuestro territorio, ¿no? Que no existían denuncias, no existía una investigación al respecto, y hace raíz de lo que Marcos Susquiano denuncia, que Marcos Susquiano es despedida. Entonces podemos indagar tal vez de que muchos otros guardaparques que han estado al tanto de este señor que hacía sus actividades ilegales y han querido denunciar, también han sido amedrentados o han sido callados o simplemente despedidos a tratar de denunciar. Es por eso que este señor impunemente estaba tantos años operando desde 1980 en nuestro territorio, ¿no? Lo cual es sumamente preocupante para nosotros. Importante resaltar que es desde 1980, ¿no? Varios gobiernos, todo el neoliberalismo, gobierno de Evo Morales, seguramente Áñez y ahora Arce, ¿no? O sea, realmente es algo que no es de ahora, ¿no? Sino es una historia de este tipo de comportamientos desde hace muchos años, ¿no? Más de 2 décadas, 25 años ya. Exactamente, ese es el problema tal vez que estamos viendo de Rey, si queremos desenmascarar, ¿no? Hay una red que está montada sobre el mismo gobierno, ¿no? Donde corren dólares, donde corren sumas realmente millonarias, y como tú bien lo dices, no es solamente de este gobierno, ¿no? En mi opinión, es una red que ya está montada, y gobierno que entra se monta nuevamente en esta red a través de sus instancias, brazos operativos como el Ministerio de Agua y Medio Ambiente, como el CERNAP y otras instancias que dan lugar a esto, ¿no? Que es denunciado, pero al parecer nunca tiene un buen fin, o no tiene un buen final, por decirlo así, porque este señor ahorita está en la clandestinidad, a pesar de que recién tiene acusaciones en Bolivia. O sea, recién se activa estas herramientas legales, pero ya son, como tú bien dices, ¿no? Décadas que este señor está operando, ¿no? En el gobierno del MAS, mucho antes del gobierno del MAS. Entonces, para mí es una red que funciona con el visto bueno de muchas organizaciones gubernamentales, ¿no? Ahora, si bien con la destitución de tanto Lisperger, que es el exministro de Aguas, y de este señor nefasto que es Johnson Jiménez, exdirector del CERNAP, pareciera que las cosas pudieran ir mejor con la nueva cabeza, que diríamos que es el nuevo ministro que se ha nombrado, Álvaro Ruiz. Sin embargo, como les digo, ¿no? O sea, podemos ver que tal vez no es solamente cambiar de ministro, sino desmantelar realmente, hacer una
auditoría de lo que es el CERNAP y el ministerio para ver realmente quiénes están operando y cuáles son estas redes, ¿no? Porque tenemos un nuevo caso que se ha destapado igualmente. El jefe de protección de recursos naturales de las reservas y vida silvestre de la Amazonía, que es el Parque Manuripi, Luque López Belluma, que tiene más de 23 años al servicio de resguardar los parques nacionales, y lo vemos en pantalla, Ignacio Wari Palomecki, que tiene 15 años. En esta trayectoria también han sido despedidos, ¿no? Fueron destituidos de sus cargos precisamente por el CERNAP, después de que se iniciaran, que Luque iniciara 15 procesos administrativos en contra de mineros que estaban ingresando de manera ilegal al Parque Manuripi, que está bajo su cuidado, ¿no? Entonces, bueno, aquí en pantalla podemos ver lo que el año pasado se le reconocía a Luque internacionalmente. También medios internacionales reconocían por su labor, y él indicaba, ¿no?, que le gustaba ser guardaparque porque creía que es la única forma en que podía él aportar a que las futuras generaciones puedan disfrutar de los recursos naturales y puedan vivir en armonía con la madre tierra. Y básicamente esa es la función que ellos hacen, ¿no? Poder proteger el medio ambiente para que nuestros hijos, nuestras futuras generaciones puedan disfrutar de un medio ambiente sano, saludable, puedan disfrutar todavía de todos los servicios que puede dar una reserva forestal, porque por algo son áreas protegidas, ¿no? Sin embargo, en vez de premiarlos, lamentablemente se los despide, se los hostiga, y esto viene con el visto bueno desde el gobierno, como hemos podido ver, porque es el director del CERNAP quien lo despide, quien le da su carta de despido por hacer estas denuncias, ¿no? Luque denunciaba que los mineros explotadores del oro del río Madre de Dios trabajaban en los márgenes de la reserva, haciendo la explotación, pero que poco a poco han empezado a ingresar al interior del parque sin control, porque lamentablemente también denunciaba que no existe recursos ni siquiera para combustible, para movilizarse dentro de lo que es el parque. Entonces los están dejando prácticamente a su suerte a los guardaparques, que a veces incluso tienen que poner sus propios recursos para poder hacer esta preservación de los bosques, y encima los despiden, ¿no? Entonces, el despido lo hace Denis Navarro, que es director interino del CERNAP de Pando. Entonces, también habría que investigar esto, ¿no? Aquí lo tenemos. Y este señor, en sus declaraciones, indicaba que se había despedido a Luque, que él tenía la documentación y que se lo había despedido por malos manejos, por algunos temas que ni siquiera puede especificar. No dice por qué se lo despide, pero dice que argumenta tener todos los documentos de respaldo y que el despido de Luque es justificado, ¿no? Sin embargo, nunca muestra estos documentos. Como ya hemos visto muchas veces, no se los despide con una causa o un justificativo más allá de lo que es el interés de defensa de las minerías ilegales o de estos tours, grandes intereses económicos que hacen de depredación de nuestros parques, de nuestros bosques, ¿no? Entonces, tranquilamente esto nos daría pie a pensar de que a Luque también se lo ha despedido por esta razón, ¿no? Por denunciar la entrada al parque, a las reservas protegidas de minería ilegal, ¿no? Entonces, esto también es sumamente preocupante, y tenemos que estar muy dispuestos a participar en cualquier manifestación que se pueda dar, porque también tenemos que recordar que si se ha admitido esta defensa que se ha hecho a favor de Usquiano, ha sido también por la presión de grupos de gente organizada, ¿no? Organizaciones civiles que se han unido junto a otras organizaciones de protección del medio ambiente y han ido a protestar a las puertas del CERNAP. Porque si no hubiera esto, tranquilamente podríamos ver que tal vez otros 20 o 30 años estarían haciendo la trata de los jaguares en estos tours, como lo hemos visto que tantos años ya ha estado, si no fuera por la organización civil de las personas, por la organización de defensa que se hacen de los grupos medioambientales. Entonces, como le decía ya Luque, ¿no? Es lo que tenemos que dejar a nuestros hijos. No solamente es una buena educación, no solamente tenemos que preocuparnos por su bienestar económico, por su bienestar físico, ¿no? Amor también hacia ellos también significa preocuparnos por qué mundo les vamos a dejar, por qué medio ambiente, si este va a estar contaminado o no. Entonces, es nuestra obligación
salir en defensa de estas personas que están resguardando el futuro de nuestros hijos, el futuro nuestro también, no solamente el futuro, sino nuestro presente, porque hemos visto también que con las quemas estábamos en un ambiente que era casi prácticamente irrespirable, lleno de contaminación, que desde la Amazonía, incluso aquí en La Paz, se sentía ese malestar, se sentía esa contaminación del medio ambiente, ¿no? Entonces, es nuestra obligación poder resguardar también, poder prestar ayuda y beneficiar a estos guardaparques, por lo menos saliendo a marchar y en su defensa, ¿no? Investigando todos estos casos de corrupción que se dan desde el ministerio y bajan por sus brazos operativos, he encontrado otros casos también, los cuales más adelante sí me gustaría poder retomar todo esto, ¿no? Porque realmente es amplio, es muy grande todos estos casos de despidos, de corrupción, que muchas veces no salen a la luz, o si salen a la luz no se les toma mucha importancia. Por ejemplo, me he enterado de la destitución de Andreina Tolavi, que se ha hecho en octubre del 2023, a raíz de que ella era directora del Parque Amboró, y se la despide porque a raíz de que denuncia que estaban ingresando cocaleros, plantaciones de coca, a lo que es la Reserva Natural del Parque Amboró, ¿no? Entonces, ella denuncia que por lo menos ya habían ingresado 30 hectáreas dentro del parque con cultivos de coca, y a los días es despedida de su puesto como directora del Parque Amboró, y quien firma esta destitución el 2023, en octubre de 2023, es precisamente nuevamente Johnson Jiménez, ¿no? Otra vez este nefasto personaje que aparece destituyendo ya desde más antes. Entonces, esto es algo que nos tiene que llamar la atención. Bueno, acá estamos viendo en pantalla algunas denuncias que se hacen a través de redes, de las redes que son tan importantes. Si no me equivoco, esta es una denuncia que hace la Contiopac y que también pide que se investigue a Moisés Yon-Jun-Hur, ¿no? Que él es, entiendo, es encargado de planificación del CERNAP, y que también se lo está denunciando por cobros irregulares dentro de la institución, ¿no? Entonces, hay unas redes, realmente aquí lo tenemos al señor Yon-Jun Hur Torres, ¿no? Director de planificación del CERNAP, que también está siendo acusado y que también debería ser investigado. Entonces, como les digo, es una red bien grande, no nos alcanzaría, creo, todo el programa para poder analizar caso por caso y seguir destapando toda esta olla de corrupción que se está viendo, ¿no? Y es tan preocupante teniendo en cuenta que todo esto se da en medio de una crisis ambiental realmente que estamos viviendo, con la quema que hemos tenido de más de 10 hectáreas de bosques que hemos tenido el año pasado, con la invasión y de la minería ilegal a nuestros parques naturales, a nuestras reservas, la contaminación del agua. Prácticamente hay estudios que nos indican que en La Paz y el Alto ya estamos siendo contaminados por nuestras reservas de agua ya están siendo contaminadas. El agua que tomamos ya tiene cierta cantidad de químicos, incluyendo el mercurio, que es tan nocivo para la salud. Y no podemos seguir callados, no podemos ser indiferentes ante todo esto que está atentando contra nuestra salud, contra la salud de nuestros bosques y contra la salud de nuestros hijos, ¿no? Entonces, tenemos que seguir informándonos, tenemos que decir basta de funcionarios corruptos y ecocidas, tenemos que impulsar, y lo vamos a impulsar desde el PT y desde otras instituciones y organizaciones, y exigir una auditoría inmediata al CERNAP y al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, porque es realmente preocupante, ¿no? No podemos seguir callados, no podemos seguir indiferentes frente a todo lo que está pasando, y realmente es muy doloroso, y no solo doloroso, es realmente indignante, como por unos pesos pueden negociar, ¿no? Nuestro medio ambiente, puede negociar nuestra vida silvestre, ¿no? Y no son solo unos pesos, son miles de bolivianos, millones de bolivianos que se embolsillan, y aparte de los grandes sueldos que esta gente tiene, porque no es barato ser ministro, ¿no? No es un sueldo cualquiera, es que se gasta un ministro, y encima vienen con sus casos de corrupción, no trabajan por lo que realmente deberían trabajar. Entonces, nosotros vamos a seguir
en pie de lucha, vamos a seguir apoyando desde el PT, desde todas las instancias que tengamos, desde la organización civil, porque no es necesario militar en un partido o pertenecer a una organización necesariamente para poder denunciar y para poder unirnos a cualquier marcha o a cualquier denuncia que tenemos, ¿no? Frente a todas estas barbaridades que vemos casi a diario, ¿no? La corrupción es algo que se comete a diario en nuestras narices, ¿no? Son los funcionarios, delincuentes de cuello blanco que muchas veces operan y nosotros, bien, gracias, no decimos nada. Entonces, basta de silencio, basta de seguir permitiendo esto. Tenemos que estar muy atentos a cualquier convocatoria que se haga y yo les llamo, por favor, a seguir informándose, a seguir viendo medios alternativos, porque realmente si este planeta se acaba, si no cuidamos nosotros el medio ambiente, ¿quién lo va a hacer? Las autoridades que deberían estar llamadas a cuidar el medio ambiente, vemos que realmente no lo están haciendo. Igual tenemos que estar atentos a lo que haga el nuevo ministro de Aguas y Medio Ambiente, Álvaro Ruiz, porque como les digo, todo está montado dentro de un sistema corrupto, es el sistema mismo el que está corrupto y contra el cual tenemos que ir avanzando, ¿no? Para poder decir basta y poner un alto a todos estos actos de corrupción que simplemente van en desmedro de todos nosotros, de nuestro futuro y de nuestros hijos. Muchas gracias, compañera Cuyen. Realmente muy importante y muy completo. Y como bien decías, desde el Partido de los Trabajadores vamos a seguir denunciando esto y luchando porque realmente siga hasta el fin contra estos hechos de corrupción y en defensa de nuestros parques, nuestros bosques, toda la Amazonía boliviana y todo, bueno, todo el ecosistema y todo el medio ambiente que está en peligro, ¿no? Muchas gracias, Cuyen. A ustedes las gracias. Bien, y de esta forma concluimos este programa del 2 de febrero del 2025. Muy buenas noches, compañeros, compañeras. Y ya nos reencontraremos la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar 100%.